Bueno, a ver, queremos entender en qué extremo pudiera haberse violado el debido proceso en la destitución, no la destitución, la suspensión, en realidad, en la suspensión de la fiscal Patricia Benavides. Hasta donde nosotros teníamos entendido, el reglamento de la Junta Nacional de Justicia le permite aplicar este proceso sumarísimo frente a la evidencia conocida que involucraría a la señora Benavides en una presunta red de presunta organización criminal. La señora Benavides ha señalado que hay un conflicto de interés entre algunos miembros de este colegiado y que por lo tanto no debieron haber participado en este proceso. Que nos explique Enzo Helguera, o más bien que nos dé su punto de vista. Él es analista político y está con nosotros esta tarde, porque la fiscal Benavides ha señalado que esto es un complot político para sacarla del Ministerio Público. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas tardes, bienvenido. Pamela, buenas tardes. Resulta curioso que cuando en general algún político recibe la crítica, recibe la denuncia, recibe el escrutinio público, siempre utiliza frases como fuerzas oscuras, persecución política, y empezamos a crear enemigos o fantasmas. Lo cierto es que uno puede cuestionar el proceso de fondo porque legalmente puede no corresponder a algún tipo de medida. Una de las palabras que utiliza la ex fiscal de la Nación es resoluciones express o ese tipo de temas, pero resulta que hay una fiscal de la Nación que está cuestionada seriamente. Tiene un asesor que además se ha acogido a la colaboración eficaz y ha declarado que los chats y las comunicaciones que él tuvo fue en nombre de la ex fiscal Patricia Benavides. Y el tema evidentemente está politizado porque tiene detractores y tiene políticos que están a favor, y algunos de los políticos que están a favor justo aparecen en los chats. Entonces, el tema de la defensa férrea que pueda tener no la excluye de que, siendo la fiscal de la Nación, su corrección, su ética, su moral y su proceder deberían ser además incuestionables, porque de otra manera no podríamos confiar en una fiscalía y tendríamos una fiscalía débil y que evidentemente cualquier tipo de decisión pueda ser cuestionada. Además, se han repasado decisiones que ella ha tomado o que han estado en su poder, y se han visto temas desde favorecimientos a personas allegadas a su entorno, el cambio de la persona que estaba haciendo la investigación respecto de las acusaciones de su hermana, a pesar de que previamente había garantizado de que eso no iba a ocurrir y que no iba a haber injerencias, y un sinnúmero de temas. Entonces, estamos hablando de que cuando hay cuestionamientos serios, Pamela, ni siquiera la Junta debía, digamos, tomar algún tipo de acciones, porque lo usual es que uno dé un paso al costado, ¿no?, cuando se está investigado y cuando se es cuestionado. Pero lamentablemente en el Perú, la clase política en general ha pasado a un tema de aferrarse al poder, de aferrarse al cargo, y cuando se es cuestionado, pues se continúa actuando y se continúa tomando medidas que luego van a desatar consecuencias. Ok, y yo veo con pavor esta situación que estamos viviendo, ¿no? Los ataques, es un fuego cruzado entre la fiscal de la Nación, que está apoyada por buena parte del Congreso de la República, y la Junta Nacional de Justicia, sobre la que también hay un proceso que está detenido de momento por una medida cautelar, entiendo, un proceso también de destitución express, que parece que ahora va a entrar a una carretera de alta velocidad con esta moción que han presentado Montoya y Muñante. Entonces, al final, lo que queda es, en medio de estas sospechas cruzadas y de estos ataques cruzados, es el debilitamiento institucional, porque ya el peruano, ¿en quién cree? ¿En quién confía? No lo hace en su Congreso de la República, 81% de desaprobación. No lo hace en el Ejecutivo y su presidenta, que no puede ir a la región del sur, donde siguen reclamando que renuncie. Una presidenta, además, que vive enajenada, desconectada, porque sus discursos son así, desconectados de la realidad del peruano de a pie.
Y ahora que parecía pues que con Patricia Benavides, que inició la investigación a Pedro Castillo, era como el último reducto, y tenemos equipos especiales de fiscales que están persiguiendo el poder, que están investigando la corrupción, que están llevando a expresidentes a los banquillos de los acusados, también son señalados. ¿En quién confiamos? O sea, estamos rumbo a una anarquía, o sea, no confiamos en nadie, salgamos a las calles. Lo que señalas, Pamela, es un debilitamiento institucional, y el problema es que son las instituciones las columnas vertebrales de la democracia. Lo que estamos haciendo es destruir la propia democracia por dentro, porque no solamente está el carácter de legalidad cuando alguien es elegido para un puesto, sino también está la legitimidad. Entonces se pierde legitimidad y se pierde autoridad cuando tus acciones o tu poder es cuestionado precisamente por estar protegiendo a un grupo político. La situación de la fiscal debió ser muy independiente a los intereses políticos y de los poderes del Estado. Sin embargo, evidentemente sí había una alianza con una parte del Parlamento, y también se percató de que había responsabilidad incluso de la presidencia después de estos ataques por las muertes en las protestas, y empezó también ella a disparar contra otro poder del Estado. Entonces estamos viendo, y es lamentable porque en ninguna democracia fuerte en el mundo ocurre esto. Cuando alguien es cuestionado, Pamela, tiene necesariamente que dar un paso al costado y someterse a las investigaciones, porque si fueran demócratas sabrían que las instituciones deben ser más fuertes que los personalismos, que las personas pasan, las instituciones quedan, pero lamentablemente los políticos, y hablamos de Patricia Benavides y muchos otros políticos más, no tienen esa formación en la democracia y solamente utilizan la democracia para responder argumentos que muchas veces los amañan para poder permanecer en los cargos, y se victimizan, y lamentablemente ya estamos cayendo en un deterioro fuera de los niveles de desaprobación, en el cual una anarquía o un radicalismo pueda ser mirado en las siguientes elecciones, porque el sistema colapsa y el sistema falla, y el sistema muestra que la democracia no está favoreciendo a todas las personas de la misma forma. ¿Tienes algún cuestionamiento por la forma en que la Junta Nacional de Justicia ha procedido respecto a Patricia Benavides? Porque al final del día yo siempre soy, y a veces digo, soy demasiado romántica por esperar que realmente en todos los casos se respete el debido proceso, porque es la única garantía de un ciudadano de a pie, ¿no?, de llegar a un tribunal, y quizás en el Perú es mucho pedir llegar a un tribunal y que se respete el debido proceso, ¿no? Es muy romántico pedirlo en el Perú, o sea, que se respete el debido proceso en el caso de Alberto Fujimori y su indulto, que se respete el debido proceso en el caso de Patricia Benavides y su suspensión, en el caso de la Junta Nacional de Justicia y de los procesos que tiene en el Congreso de la República. Te das cuenta que es un todos contra todos, pero yo digo, ¿tan difícil es respetar el debido proceso? ¿Tienes dudas sobre cómo ha procedido la Junta Nacional de Justicia en este panorama? Bueno, en realidad no. Respecto del procedimiento, hay temas que merecen una resolución rápida, ¿no? Porque la fiscal, en las decisiones que toma, evidentemente termina influenciando sobre el destino de las personas que están pasando por el poder que ella emana. Entonces, este procedimiento debe ser rápido en cuanto a su investigación y evidentemente las pruebas y las evidencias que hayan. Entonces, una suspensión para que pueda ser investigada sin ejercer el poder, evidentemente es lo recomendable, porque cuando tú ostentas el poder, puedes seguir utilizándolo para protegerse o para entorpecer las investigaciones. Si una persona, cuando es investigada, muchas veces es introducida a prisión justamente para evitar que su poder pueda manipular las evidencias o pueda manipular las personas o los testigos, entonces, ¿por qué en este caso tiene que ser, digamos, mirado de una manera diferente, ¿no? Entonces, eso por un lado.
El cuestionamiento que se hace también a la Junta es en relación a que, por ejemplo, los miembros tienen algún conflicto de interés. Sin embargo, el conflicto de interés no en respecto de ella no es un tema o no es un argumento fuerte, porque finalmente ellos han argumentado en el Parlamento cuando se les ha solicitado ir y han sido respondidas cada uno de los cuestionamientos, inclusive los informes que la Junta Nacional de Justicia debe dar, por ejemplo, que es uno de los cuestionamientos que había, es porque el Parlamento es quien los tenía que invitar y el Parlamento era quien les debía pedir cuentas y jamás lo hizo. Y resulta que se acuerdan de la tarea cuando estos parlamentarios justamente están en el ojo de la tormenta por el conflicto de interés que ahí sí existe con Patricia Benavides, a quien intentan proteger. Entonces, bueno, nada, el procedimiento ha sido el urgente y el necesario dada la situación, porque si uno analiza la hipótesis fiscal, la hipótesis de Marita Barreto es, o sea, ¿a quién beneficia todo esto que se negoció? Porque se negoció blindaje a cambio de votos, ¿no? Correcto, archivamiento de investigaciones a cambio de votos para tres cosas fundamentales. La destitución de Zoraida Ábalos, a la que el Poder Judicial le ha dado la razón en la línea de que no cometió omisión de funciones, sin embargo, no afecta la decisión política del Congreso de la República. El nombramiento del defensor del pueblo y ir en contra de la Junta Nacional de Justicia para la institución. Al final del día, ¿todos esos actos benefician a Villanueva y a los otros asesores o benefician a quien señalan como quien está detrás de todos esos negociados, que es Patricia Benavides? Es inferencia, ¿no? O sea, no hay mucho más que pensar en esa línea. Sí, claro. De hecho, esto debe proceder a un sometimiento de una investigación objetiva, clara y además pública, ¿no? Pero en este procedimiento, evidentemente, necesitamos a las autoridades que se van a investigar retiradas del poder. Hay autoridades que por su investidura no pueden ser retiradas del poder. Y cuando un criterio es legal, es decir, investigo o sanciono, en este caso a quien era el presidente en ese entonces, Pedro Castillo, existe una relación, nos puede caer bien o nos puede caer mal, pero si el procedimiento te indica, por ejemplo, espera el término de su gestión porque tiene algún tipo de protección como presidente jurídica, puede el criterio tomarlo o puede no tomarlo. Eso no genera un conflicto de interés porque la ley me está facultando a interpretarla y no es una interpretación antojadiza finalmente. Enzo, te agradezco mucho habernos acompañado esta tarde. Siempre hay que mirar las cosas sin desapasionamientos, eso es lo que digo, y la ley se tiene que aplicar por igual. No es que Patricia Benavides hizo bien, le abrió investigación a Pedro Castillo, es la heroína, olvidémonos de todo lo demás, ¿no? O sea, esto no pasa, déjenlo ahí, porque son los caviares los que quieren. Basta de eso, apeguémonos a la ley, que es lo único que nos ampara frente a la posibilidad, ya lo has dicho tú, de una propuesta radical que diga, la democracia no te respondió, ahora vengo yo, disruptivo, y nos vamos a ver así en el 2026 parados nuevamente frente al abismo. Claro, y luego nos quejamos de por qué la gente, por qué la población más necesitada, por qué las personas a las cuales la democracia finalmente no atiende, por qué están votando por opciones o posiciones radicales, pero es a los que el sistema los somete. ¿Por qué no tenemos un poco más de empatía y nos ponemos en los pies de todos los peruanos de a pie, o la gran mayoría de los peruanos de a pie, que sufren las consecuencias justamente de este tipo de situaciones? Correcto. Te agradezco, Enzo, habernos atendido en este día feriado.